Chicos, muy buenos días. Hoy es lunes 10 de mayo del 2021. Continuando entonces con nuestro tema acerca de la lengua oral. Hoy vamos a ver lo que son las estructuras textuales orales. ¿Ok? Este tema vamos a verlo en base a ejemplos. Entonces, comencemos con lo que es la narración oral, en donde nuestro ejemplo es el cuentacuentos. ¿Quién es el cuentacuentos? El cuentacuentos es una persona que narra oralmente y de forma artística historias que forman parte de la tradición oral, del folclore o de la literatura. También puede contar relatos de su propia creación, en donde hace que los personajes cobren vida, también crea el ambiente apropiado y despierta el sentimiento de lo que se está contando, está pasando en ese momento. Y utiliza su capacidad de expresión oral y su cuerpo al narrar. Vamos a ver detenidamente cada una de estas explicaciones. Entonces, emplea la palabra. La persona que narra oralmente emplea la palabra y relata las acciones de unos personajes en un lugar y un tiempo determinados. Y es la que presenta los acontecimientos en secuencia, es decir, inicio, desarrollo y desenlace. Esta persona, al narrar, hace énfasis cuando surgen problemas o nuevas situaciones, si cambia la vida de los personajes o si alcanzan una meta importante. Destaca las acciones, bien sean principales, y las diferencias de las secundarias. La persona que narra oralmente utiliza su voz, cambiando de tonos y ritmos para poder caracterizar a diversos personajes, ¿ok? Ya que si se narra un cuento, no todos tienen la misma voz. Así como para transmitir diferentes emociones, bien sea alegría, tristeza o rabia. Y también baja el volumen para dar la impresión de lejanía, de pequeñez o de misterio. Pero también sube el volumen para crear sensación de fuerza, grandeza, agresividad o tensión. Esta persona también comparte con su auditorio. ¿Qué quiere decir esto? Que se interesa por hacer que sus oyentes sientan que participan en una conversación personal e intenta que se involucren en la aventura que está relatando. Esta persona que narra alguna historia emplea su rostro y sus gestos, es decir, refuerza esas expresiones de emociones, bien sea con muecas o movimientos de los ojos y la cara, y logra con ese mecanismo que su rostro refleje miedo, terror, sorpresa, felicidad o muchas otras cosas. Y por último utiliza movimientos corporales. ¿Qué quiere decir esto? Con sus manos, sus brazos, piernas y tronco, adopta posturas y representa objetos, animales, seres o elementos de la naturaleza, manifestando todo esto en emociones con una fuerza expresiva aún mayor. Otro ítem en esta estructuras textuales orales está lo que es la descripción oral, en donde nuestro ejemplo es la guía de museos. La guía de museos o el trabajo que tiene la guía de museos consiste en acompañar al público que está visitando un museo por las diferentes salas que éste presenta o que puede ofrecer, y da información sobre las diferentes obras de arte que se encuentran aquí. Su labor es bastante importante porque contribuye a que las personas conozcan y disfruten las exposiciones y los eventos del museo. Y hace durante todo este recorrido presentaciones en general del museo y de la colección, es decir, de todas las obras que se presentan en él. Pero ¿qué es lo que hace esta persona? Describe en forma objetiva. ¿Qué quiere decir esto?
Sigue un orden en la descripción con el objetivo de representar el conjunto de rasgos y cualidades que conforman la obra. Identifica las partes de la obra, las cuales señala sus características. Se expresa en forma sencilla, variada y fluida para que sea mucho más factible el entendimiento, empleando adjetivos y numeraciones, e informa acerca del autor o de la autora, del título y de la fecha de realización de la obra. Pero también describe en forma subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que busca cautivar al espectador. En el discurso que da, utiliza un lenguaje sugerente, imágenes sensoriales o recursos literarios para dinamizar la descripción y transmitir impresiones, sensaciones y emociones. Así también atrae la atención del público hacia elementos que solo pueden ser notados si se observa la obra con bastante detenimiento. Les permite a las personas expresarse sobre lo que sienten al ver la obra y las invita a descubrir aspectos nuevos en sus partes o fragmentos. Y por último, utiliza el lenguaje no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza sus manos y sus gestos para poder señalar hacia las obras y apoyarse en lo que está diciendo o en lo que está expresando. La postura que adopta esta persona transmite siempre calma y cierta formalidad, pero no es distante. Siempre transmite amabilidad, busca despertar intereses y emocionar y hacer sentir que el arte no es algo lejano, ajeno o inaccesible. Es decir, que todos podemos aprender o realizar arte. Indica la técnica y los materiales, es decir, cómo y con qué materiales se realizó la obra. Como lo dice acá, ofrece los datos sobre el tema, el tamaño, la forma, la textura, los colores, el estilo y sobre la realización que guarda con la época histórica en la que se creó, es decir, todo lo relacionado a la obra y su creación. Y si hay personas o personajes representados en la obra, se refiere a su aspecto físico y psicológico, es decir, su vida, su comportamiento, sus expresiones o las emociones que esta obra o los personajes de esta obra comunican. Y por último, dentro de las estructuras textuales orales tenemos lo que son las instrucciones orales, en donde nuestro ejemplo en este ítem sería la brigadista de protección civil. ¿Qué hace la brigadista de protección civil? Es la persona que trabaja junto a un equipo de personas para poder educar y proteger a los ciudadanos, a los civiles, que están expuestos a situaciones de riesgo o a los peligros causados por desastres. Esta persona desarrolla acciones de prevención, auxilio y recuperación y está capacitada y entrenada para apoyar a la población en casos de emergencia, así como también nos dice qué debemos hacer antes, durante y después de algún desastre, bien sea de origen natural, como por ejemplo inundaciones, terremotos, o de origen humano, como por ejemplo incendios forestales o radiación. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que realiza o da instrucciones? Primero, se expresa con un lenguaje sencillo y directo. Indica de manera precisa, clara y con voz audible lo que debe hacerse. ¿Para qué? Para que las personas que están siguiendo o que deben seguir esas instrucciones sean claras y puedan entenderlas. También transmite calma, crea confianza y brinda apoyo emocional. Y emplea el modo imperativo de los verbos y usa conectivos para señalar el orden de los pasos a seguir. Esta persona se viste con el uniforme que es reglamentario para que las personas puedan identificarla o ubicarla rápidamente y efectivamente. Elabora planes e instructivos con recomendaciones para la prevención, la preparación
y las acciones que deben emprenderse. Forma a la comunidad en materia de normativas, conductas y condiciones apropiadas para la protección civil, así como sobre rutas de evacuación, centros y servicios de ayuda o refugio. También informa y alerta a las personas sobre los eventos que pueden producirse, bien sea terremotos, inundaciones, y coloca y distribuye y utiliza materiales de orientación visual como instructivos, señales e imágenes. ¿Okay? Para que sea un poco más claro lo que debe hacerse. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.